Se le nota la voz por dentro es de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches. Y se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, 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 dame más, y que me pida. Capaz de nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe de salvar al mundo, donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero. Y bueno, por fin ya estamos en directo después de 1000 fallos técnicos. Bienvenidos al Cuocast número 0/1. Y un podcast, por cierto, un poco inesperado, porque en teoría íbamos a hacer un podcast el domingo, que era ya el oficial primero, pero por el tema de fechas que ha reventado ahora mismo, hay que informar, hay que hacerlo lo más rápido posible. Y aquí estamos para un poco tomar el tema este, ¿de acuerdo? En primer lugar, queremos en el tema, aquí antes del debate y antes de comentar un poquito qué ha pasado, queremos hacer la crónica, ¿no? Comentar un poco lo que ha ocurrido y antes de debatir los hechos, dar los hechos, o al menos lo que yo he ido investigando sobre el tema y ya esto lo debatiremos, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido con Ferreras y con todo el tema este en relación con los medios, etcétera? Pues al parecer, según se ha revelado recientemente por unos audios del comisario Villarejo y otros personajes notables de la política española, y también el tema de los medios, etcétera, el periodista Ferreras publicó en su cadena, en La Sexta, unas noticias, cuanto menos, según él mismo dice, burdas y poco creíbles, acerca de Pablo Iglesias. Esto es el dato como más notable acerca de esto. Ya en torno a este dato se han hecho un montón de diferentes versiones y diferentes formas de entender este hecho, cómo puede haber tenido relevancia y cómo y por qué ha podido ocurrir. Y por ejemplo, tenemos ahora mismo una especie de lucha por parte de La Sexta y también por parte de Podemos acerca de, bueno, cuál es el relato acerca de todo esto. Por ejemplo, La Sexta dice que ellos durante este periodo informaron de forma muy rigurosa y que siempre comentaron que era presunto. También Podemos, por su parte, está comentando que fue un ataque mediático y una especie de terrorismo prácticamente y un ataque a la democracia. Hoy veremos un poco qué hay de verdad en esto y lo debatiremos. Entonces, de momento, no sé a quién dar el turno de palabra y cómo empezar esto, pero ¿quién quiere comentar de momento opinión sobre el asunto de Ferreras? ¿Empiezo yo Bueno, mismo? empieza tú mismo. Sí. Pues yo creo que tanto el periodismo como la política en España tiene un problema de origen, que es la transición. Países como el Reino Unido, hace décadas, existía lo que se llamaba principio de decoro hacia la corona, que era que cuando se iba a publicar una información periodística que comprometía a algún miembro de la familia real o lo mismo pues ponía en un aprieto a la soberana o a la propia institución, pues se consultaba con el departamento de prensa de Buckingham Palace. Eso ha ido desapareciendo con el tiempo, conforme la prensa ha ido ganando más poder y pues hemos cambiado de tiempo.
pero en España no. En España lo que ocurrió durante la transición es que la prensa pasó de consultar la publicación de determinada información con los censores oficiales del régimen a consultarlo con los portavoces de prensa de los distintos partidos políticos o delegados del gobierno, representantes de los municipios, las autonomías o portavoces del gobierno. Una de las razones principales es las ayudas económicas que reciben algunos medios de comunicación, que dependen muchísimo de financiación pública, de subvenciones, y todos sabemos que del concurso público, como todos los concursos, aunque en teoría tenga que ser totalmente objetivo, pues la mayoría de veces pues no lo es del todo, no lo es tanto como querríamos. Y bueno, eso también fomenta que haya una gran red de influencias de ejecutivos de distintos medios de comunicación, sobre todo tengo en la mente periódicos y distintos representantes políticos. Creo que la imagen de más de algún director de periódico que no voy a nombrar con algún político que no voy a nombrar jugando al golf, eso se ha dado, pero desde la transición, toda la vida. Y antes, igual. Claro. Eso no ha cambiado. Y por extensión tenemos todo lo demás. Y yo creo que hay una imagen que nos dejó Antena 3 hace poco. En concreto, ¿puedo nombrar el programa? Sí, claro, aquí no va a entrar nadie a demandarnos por... Bueno, vale. Yo sé. Sí, sí, sí. En el programa Espejo Público, en una edición especial sobre el regreso del rey emérito de Abu Dhabi, Susana Griso, la presentadora del programa, sacó el móvil en directo y dijo: un momento, que les voy a leer lo que me ha escrito el rey Juan Carlos. Por A mí, Dios. hizo que me preguntase varias cosas. Una, ¿por qué una periodista que por definición tiene que ser la oposición al poder político tiene número de teléfono o contacto por WhatsApp de un ex jefe de Estado? Segundo, ¿usará emoji Juan Carlos? Es una pregunta bastante interesante, la verdad, si la monarquía está ahora mismo con emojis. Sería algo Algunos maravilloso. no se Y tres, ¿qué objetividad hay cuando estás leyéndole a los espectadores literalmente lo que el propio rey o algún encargado de prensa te ha escrito? Claro. En fin. Pero también en la Y línea bueno, que y creo que... planteas... Sí, perdona, ¿qué decías? No, solo iba a terminar la frase. Hmm. Creo que esa es una gran definición de cómo está el periodismo, que no es el cuarto poder, sino que es el bastón del primero. Sí, que al final, en Y cierto está. modo, siempre diría que estos poderes fácticos y poderes, digamos, de jure, poderes políticos, tienden siempre a aliarse y retorcerse de una manera u otra para apoyarse entre ellos. Es decir, tenemos fotos, como has comentado, pues esto de jugando al golf con directores de periódico, etcétera. Por ejemplo, hay fotos de Ferreras, el propio Ferreras, yéndose de comidas con Errejón y con Iglesias, etcétera. Es decir, yo diría que hay un compadreo en todos los bandos y, de cierto modo, ambos poderes se penetran mutuamente en todo sentido posible y de toda manera posible, lo cual evidentemente compromete mucho la objetividad, la cual es, diría yo, poco menos que una falsedad, que una ilusión. Es decir, objetividad no hay ninguna, porque todo al final, todo foro que se crea de debate o para emitir noticias, lo que hace es representar y decir lo que dice el dueño de la imprenta. ¿Y quién es el dueño de la imprenta? Pues X empresa con X intereses políticos. Entonces no hay objetividad ni se puede esperar que venga. El caso es también que la ciudadanía debe ser consciente de esto y debe de no creer todo lo que se le diga en los medios, porque los medios, como digo, siempre están interesados. Por tanto, el ciudadano que sea conocedor de esto no puede simplemente confiar en lo que le diga Susana Griso o lo que le diga X periodista porque sí. Es decir, yo creo que también hay que ser conscientes de este pensamiento crítico que hay que desarrollar. Y sí, como dices, es que es una corruptela total en todos los medios y siempre la ha habido. Y cuanto más indagas en estos casos concretos y en cómo de verdad ocurre, más dantesco es, porque escuchar hablar
a este tipo de personas como Villarejo, Ferreras, así entre copas y puros, pues de falsificar cuentas en la canalla, ese tipo de cosas, dice mucho de lo que se dirá fuera de eso, es decir, sobre otros partidos y de todo ese tipo de cosas, porque al final esto es un juego sucio en todas direcciones. Bueno, ¿y tú, George, qué opinas del asunto? Bueno, yo pienso que sí que es verdad que estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho Juan Antonio, pues que al final el periodismo siempre está dependiendo de los de arriba y a día de hoy sí que es verdad que es difícil encontrar, dependiendo de qué periódico encuentras una noticia u otra, te cuentan una cosa u otra. Entonces, sí que es verdad que el hecho de que se hayan publicaciones falsas, que se hayan publicado cosas a sabiendas que eran falsas, sí que es verdad que ha perjudicado a X personas. Entonces, sí que es verdad que el periodismo es lo que tú decías también, Dani, que está atado también a empresas, tienen intereses y a lo mejor no digas esto porque si dices esto te quito por ahí. Entonces, claro, veo que está un poco el periodismo hoy en día, desde mi punto de vista humilde, un poco dañado. Mm. Y en primer lugar quiero saludar a la gente que ha entrado en el chat, al señor Eric Santiago, a Marturium, que será Pablo, entiendo yo, la madriguera, que no sé quién es, pero bienvenido, a Carlos, todos welcome al chat. Y en esta línea quiero plantear una cuestión, y es que hemos hablado del tema de la prensa manipulada, los intereses, ese tipo de cosas, pero al final, ¿veis alguna manera de que esto no ocurra así? Porque al final la imprenta, al final la prensa, siempre ha de estar financiada por alguien. Es decir, tienen que haber unos medios de producción, la propia imprenta, la televisión, ¿cómo decirlo? Un plató, siempre hay algo que ha de poseer alguien y que permite a la gente trabajar para comunicar. Entonces, quien posee esto tiene evidentemente una capacidad de influir lo que se dice y cómo se dice. Entonces, ya sean empresas, sea el Estado, sea quien sea, puede influir. Y ya sea un Ferreras o un Stalin, puede hacer un poco lo que le dé la gana y decir lo que le interesa. ¿Ves algún modo de escapar de este círculo, de esta rueda de la corrupción en la prensa, o es algo innato a la política y al poder? A Hay ver, una posibilidad de escapatoria A ver. y es que el medio de comunicación dependa al máximo posible de sus usuarios. En el caso de un periódico, de los lectores, o en el caso de una cadena, de los espectadores, a través de suscripciones o patrocinios. Sí que es verdad que incluso a través de los patrocinios ya el medio de comunicación puede tener determinada dependencia a una empresa, a una corporación o a quien tenga el mayor número de acciones de esa corporación, que por consiguiente va a tener pues determinados lazos políticos. Pero yo creo que sería una forma más segura y garantizaría de una mejor manera la objetividad y la seriedad del equipo de periodistas del medio que sea. Mm. Depender el máximo posible de los usuarios, no de quienes tienes que, bueno, de quienes tienes que pedir explicaciones más de una ocasión, porque ¿cómo le vas a hacer preguntas que puedan comprometerle si luego es la misma persona o el mismo cargo el que te tiene que conceder una ayuda? Mm. Es que es Claro, por sentido común, puede ser más o menos ético, pero si a mí alguien me critica, yo no le voy a ayudar de ninguna de las maneras. lógicamente, sí. Aunque sea mi deber, tal, no. ¿Tú, Entonces es no depender económicamente del poder político. ¿Tú qué opinas, George? a ver, en parte veo lo mismo que dice Juan Antonio. Al final es que la única manera de que un periódico no dependa de tanto tan de arriba es que esté, como digamos, financiado por sus lectores o gente que no lo tenga tan cogido. Entonces, claro, yo para mí es la única manera al final y no ligarse a ninguna empresa, ningún lobby, ningún nada. Pero claro, el dinero es muy suculento. Entonces, También por el chat veo aquí bastante actividad. Os voy a ir un poquito aquí a la gente que está hablando. Dice Marturium: la prensa es el arma que utilizan los políticos para manipular al pueblo. Lo puede ser, y aquí lo vemos claramente con el tema de Ferreras y con todo lo que se manipula en general. Y al final sí que vemos, en mi opinión, evidentemente se puede debatir, como al final siempre pueden imponer su interés en base a ofrecerles X favores y X privilegios. Es complicado que a día de hoy, a no ser que sea un medio de comunicación voluntario, es difícil. Sí, es difícil lo que comentamos de la independencia. ¿Qué opináis de cómo se está tratando el tema de Ucrania en la empresa española? Os lo comento.
Y claro, está, todos ellos reunidos en torno al rey y para defender la monarquía que está impregnada hasta el fondo de todo desde el 23F. Me falta información para corroborar eso, pero sí que hay intereses por ahí en medio con el rey, como comentaba Perdona antes que te Juan interrumpa, Antonio, con Dani. lo de... Sí, ¿Puedes subir un poco lo del micrófono para que se nos escuche un poco más alto? más Porque alto. me han comentado que se escucha un poquito bajo. Un poquito bajo, vale, subo un poquito el escritorio y en teoría eso debería de mejorar el audio. Lo siento, no sé por qué está fallando eso. Y en relación con el tema este, a ver, lo de Ucrania y que es difícil, y mi opinión sobre el tema este de los medios, a ver, lo que decís es cierto y es que bajar el grado de dependencia que tenga un medio para con la financiación externa, es decir, empresas o políticos, etcétera, es importante. Es decir, es una forma de que al no depender de una empresa o de un político, tengan un interés separado y por tanto puedan comunicar con mayor libertad. Pero claro, no pensemos que la gente que consume un medio lo hace pensando, quiero la información más veraz posible. Mucha gente, al ver un medio de comunicación, lo que quieren es confirmar sus sesgos. Hay mucha gente que está en una ideología, no va a salirse de ella en la vida, y ya hablemos de derechas, izquierdas, monárquicos, republicanos, quien sea, lo que quiere es ir a televisión para que le den la razón muchas veces muy fuerte y todo lo posible. Entonces, si esa gente es quien financia el medio, puede provocar cámaras de eco, que al final sean una retroalimentación constante de una ideología y que eso esté hasta el infinito retumbando con ese eco que comento, ¿no? Y en relación con el tema de Ucrania que plantea Carlos, también un poco veo esto, en cierto modo, del poder político y de las cámaras de eco, porque Occidente se ha posicionado muy claramente en favor de Ucrania. Eh, a mi juicio, con buen criterio, evidentemente, tanto a nivel de geopolítica como a nivel de moral, dentro de lo que es el realpolitik. Y es cierto que, evidentemente, se manipula en favor de los intereses de Occidente. Y esto va a ocurrir sí o sí, y lo que comentamos de la política y de la prensa. Entonces, yo diría que el tema de Ucrania es un apéndice más de este problema general que comentamos en la prensa de su independencia. Entonces, ¿a vosotros qué os parece el tema este que he comentado, sobre todo la independencia y las cámaras de eco? ¿Qué os parece? ¿Veis que puede ser incluso peor la solución que el problema? ¿Puedes llevar algo peor esas cámaras de eco que el interés de la política o es un mal menor? Bueno, respecto a la guerra, creo que es un tema totalmente distinto, porque ya no estamos hablando de la objetividad o la subjetividad de la prensa, sino que estamos hablando de un conflicto y de dos bandos que quieren ganarla. Y van a hacer todo lo posible, la utilización de los medios de comunicación y emplearlos a modo de propaganda, eso es algo que va a ocurrir sí o sí. Respecto a si podemos, bueno, a que la gente acude a los medios buscando su opinión y no información, eso yo creo que está totalmente claro, pero eso ya no se puede corregir, es un tema natural de cada persona. Todo el mundo lo último que quiere es enfrentarse a la posibilidad de estar equivocado, aunque sea consciente de que se ha equivocado o ha errado más de 1000 veces. A mí, Perdón, bueno, ¿qué era lo primero que habías dicho? Comenté el tema este de Ucrania, comenté el tema de la prensa y su sesgo posible con las cámaras de eco y diría que nada más. A ver, comenté puntas del chat, pero no nada más así. Vale. Me había apuntado lo de la guerra, que quería comentar ese detalle y se me había pasado lo otro. Pues Ok, ya... dale, George. a mí, bueno, en cuanto a la prensa y todo, sí que es verdad pues que cada uno al final acude a su periódico, digamos, de confianza, ¿no? Para decir, mira, es verdad, ¿no? Lo que estaba pensando. Pero sí que es verdad que me parece bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, que si al final el periodismo se basa en dar informaciones objetivas y sobre distintos ámbitos, yo no sé cómo se le puede permitir a ciertas personas que esté como, digamos, encubiertas por medios de comunicación y a pesar de que están, digamos, no están haciendo su trabajo bien y están en parte perjudicando mucho a determinados campos, vamos a decirlo así, yo vería necesario, no sé, un tipo de penalización a esos periodistas que de forma sistemática hacen informaciones falsas a sabiendas y que siguen estando protegidos. Porque el otro día estuve leyendo que OK Diario, por ejemplo, una editorial de periódico conocida, está en la mayoría de cadenas públicas y privadas de la televisión. Entonces, claro,
a mí me parece un poco, digamos, como que sospechoso, ¿no? Que digamos que una editorial tan conocida por su visión política esté en todos los lugares y esté como muy protegida al final. No sé cómo lo veis. Si entro un momento en el chat para ir leyendo Creo que lo hay que... otro... ¿Cómo? No, iba a comentar otro problema que me ha venido a la mente sobre Sí, pues dale y leo el chat el tema de después. buscar siempre la visualización. Hmm. ¿Lo comento o primero hablas Mejor, sí, del...? mejor el chat y ya lo introduces después porque si no ha sido un poquito lío Vale, todo. vale. Entonces, dice Marturium, ahora se habla de la subida de precios haciendo referencia a que es culpa del gobierno actual y no de la guerra. La inflación lleva subiendo desde antes de la guerra, dice Eric, desde el COVID, gestionado por China domina el mercado de las materias primas. A ver, aquí es un poquito apéndice de economía, que esto sabéis que me encanta a mí, el tema de la economía, macroeconomía, etcétera. Y a ver, en primer lugar, el tema de las materias primas, China no lo domina. China domina la industria, que es su sector principal. Materias primas es ya otro tipo de economías. Por ejemplo, si vamos a metales preciosos o metales en general, por ejemplo, Latinoamérica tiene allí mucha importancia con el tema del cobre, etcétera, también África. China más bien tiene un papel industrial, como digo, en la economía. Y ahora, muchas veces el tema de la inflación, esto se puede debatir evidentemente, se achaca al gobierno de España. Pero también creo que es importante tener en cuenta que el gobierno de España no tiene banco central. Y lo que en la inflación tiende más a regularla, tanto a la alza como a la baja, es un banco central. Entonces, el Banco Central Europeo ha hecho durante todo el periodo que hemos tenido de la pandemia unas medidas económicas de bajada de tipos de interés, compra de deuda, emisión de moneda, que eso evidentemente causa inflación. Y la inflación previa a la guerra ya era del 6%. Y posguerra empezó a subir eso de forma loca. También el tema este, no quiero entrar muy en profundidad, porque estamos hablando al fin y al cabo de la prensa, y esto es un poquito desviarse del debate, pero como me preguntáis, pues yo intento responder. Pero vamos a intentar centrarnos en el tema de la prensa, estamos un poquito divagando con aquí macroeconomía, igual de repente hablamos del Rubius en Andorra y luego de mi abuela en patinete. Esto va a ser un poquito caótico, entonces vamos a ir un poquito a la prensa y eso, y luego en siguientes bloques y eso, vamos variando. Entonces, eso por un lado, y más en el chat, bueno, y pone el señor Eric, pero eso es porque no interesa aupar a Podemos. Inda y su periódico se crearon para frenar a Vox. ¿Cómo? No entiendo yo eso. Frenar a Vox no creo, será para auparlo en todo caso a Vox. Claro. Y por ello se ha inundado los medios para frenar a Podemos, que es quien quiere terminar la casta que está en el periodismo llevando, entiendo, desde el minuto uno. Ahora se intenta aupar a Vox para evitar a Podemos que salga de nuevo el PP. Todo con basura, mentiras y bulos. Lo que sale es que el dólar ha alcanzado el euro del valor. Vale, solo comento el tema del euro. Y el tema que comenta Eric de Podemos será el siguiente bloque, ¿de acuerdo? En el que hubiese pasado si Ferreras no hubiese manipulado más, evidentemente, toda prensa española en torno a Podemos en 2016, 2015, 2014, etcétera. Y ya mi último apéndice de economía, porque Pablo me ha sacado con el tema del dólar. Yo me disculpo como pseudoeconomista del Averno que soy, con el tema este, que me encanta la política monetaria. Pero lo que pone Pablo es cierto. El euro alcanzaba al dólar. Y eso es una salvajada. Es algo inaudito. Yo recuerdo hace bastante tiempo que lo miré y valía el dólar, bueno, perdón, el euro, cada euro 20, 1,20 dólares. Es decir, un valor 20% superior. Y ya están igualados. Eso nos habla mucho acerca de cómo de diferente lo hace cada banco central. La Reserva Federal lleva meses haciendo una política hawkish, se le llama así, una política de halcón. ¿Y esto quiere decir? Que están restringiendo la cantidad de moneda que hay en la economía, restringen la masa monetaria. ¿Y esto cómo lo hacen? Suben tipos de interés, reducen compras de deuda, reducen la emisión de deuda, la emisión de moneda, etcétera. Y eso muestra cómo la Reserva Federal está poniéndose las pilas y el BCE sigue pues tranquilito en la playa, emitiendo moneda y comprando deuda. También porque Europa está con la guerra de Ucrania, tiene el tema del gas mucho peor y se puede entender. Pero tengámoslo en cuenta, son diferentes contextos y es complicado explicarlo. Pero como digo, igual hacemos un podcast luego de economía hablando de esto en concreto, pero estamos aquí sobre la prensa. Y planteaba Juan Antonio el tema de algo. Introducirlo porque yo no me La acuerdo lo que lucha por era. las visualizaciones. Dale, Juan Antonio. Que actualmente con la caída de la prensa escrita y el auge de la prensa digital, los periódicos lo que más ansían es el mayor número de visualizaciones posibles. Y eso hace que caiga en prácticas tan poco éticas como el clickbait o incluso tergiversar las palabras de cualquier persona o contar una media verdad para que pueda parecer más atractiva o
más escabrosa, más morbosa para el lector. Y me viene a la cabeza un artículo en el que hablaba del ministro de Exteriores ruso Lavrov, que decía, Lavrov dice que una guerra nuclear sería devastadora, como dando a entender que había amenazado a Occidente con una posible deriva nuclear en el conflicto de Ucrania o incluso una escalada. Y al visualizar el vídeo que iba adjunto al artículo de prensa, veías que era un periodista el que le había preguntado a Lavrov qué sucedería en caso de escalada nuclear, y Lavrov había respondido entre risas que sería devastador, obviamente. El periódico había presentado la noticia de una forma para que, pues, todos, incluido yo, accediéramos para ver exactamente qué había sucedido. Y eso ocurre, pues, todos los días. Ese es el caso más bestia, más claro de todos, pero sucede todos los días. Y ahora con Ferreras, o sea, si no hay ningún periódico que haya insinuado que Ferreras come niños, me corto la mano. Seguro que hay alguno. Me Seguro. lo creo, sí. A ver, George, ¿usted qué opina de...? Sí, a ver, totalmente de acuerdo. La prensa digital a día de hoy lo único que busca es entradas del mayor número de público, y da igual que la burrada que sea, porque al final, pues bueno, es un periódico y lo único que quieren, bueno, la prensa digital en sí, quiere que la gente entre y vamos, o sea, es eso. Y como no hay nada que lo regule, digámoslo así, la prensa digital, o sea, no hay, digamos, como tú lo publicas y como que se somete a un, digamos, control de calidad, vamos a decirlo así, pues ahí, claro, se puede publicar o eso puede ser Mordor. Entonces, tal cual, estoy de acuerdo. Sí, al Bueno, final- tienen el código deontológico que obliga a los periodistas a expresar siempre la verdad. Sí, Claro. pero luego Lo que van a pasa cocinar es con que Villerejo y últimamente, bueno. claro, últimamente por el tema de el deseo de ganar visualizaciones, y también hay que decir que los periodistas, los que están tras el teclado escribiendo los artículos, cobran pues unos salarios realmente lamentables y a veces esclavistas, porque cobran según las visualizaciones de los artículos que escriben. O sea, trabajan como un captor de donantes de una ONG por la calle, que cuantos más mejor, pero como no logres un mínimo vas a la calle, entonces los periodistas igual. Entonces, claro, tienen lógicamente un debate entre mantener su puesto de trabajo o contar la verdad. ¿Qué sucede después? Que hacen como un buen abogado y dicen, bueno, contar la verdad, contar media verdad no es mentir del todo. Y ahí aparecen los clickbaits que he mencionado antes. Claro. Al final, Internet en general, ya fuera de la prensa, o sea, TikTok, YouTube, todo es una guerra de clics y una guerra de watch time, es decir, una guerra de tiempo de visualizado, por así decirlo. Al final, todo YouTube y todo las redes en general se basa en un algoritmo, o una red neuronal, mejor dicho, que es lo que actualmente está imperando, que se basa en eso, en aquello que genera más tiempo de visualización, se comparte más, porque le puedes poner más anuncios y por tanto es más rentable. Entonces, eso es lo que realmente más manda. Eso más la temática, que también según la temática que pongas, cambia eso cómo se monetice. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de criptomonedas que hablar de, yo que sé, hablar de Daddy Yankee. Eso se financia de forma distinta porque el algoritmo entiende que la audiencia va a consumir de forma distinta. Y eso al final ocurre en la prensa y ocurre en todo el ámbito de Internet, que es al final la competencia que ya hay en el mercado fuera de Internet, pero más salvaje, porque todo va más rápido y todo ocurre de una manera mucho más fulgurante, por así decirlo. Ahora, ya habéis comentado que está en un estado bastante lamentable, que es esclava de unos intereses u otros, que está muy manipulada de una forma u otra, pero otro debate interesante sería el que hubiese ocurrido si Podemos no hubiese sido víctima de esa campaña durante estos años, y también mucha gente ha planteado, por ejemplo, Yone Belarra, también Pablo Iglesias, que el motivo por el cual hoy en día Podemos está como está, evidentemente de capa caída, plantean que se debe a la prensa. Y yo os pregunto, ¿pensáis que la prensa es la autora de esto o son otras cosas? Y si en 2016 no hubiese ocurrido esto, ¿hubiese Podemos podido ganar las elecciones?
Bueno, a ver, desde mi punto de vista, sí que es verdad que si nos vamos al año 2016, en el cual, pues bueno, el Podemos estaba muy fuerte, de hecho se hablaba de un posible sorpaso al Partido Socialista, que está bastante bien, vaya, para un partido con tan poco recorrido. Y sí que es verdad, no digo que haya sido el detonante, bueno, digamos, que tenga toda la culpa la prensa, digamos, de que Podemos esté como ahora, pero sí que es verdad que hay mucha gente que el eco de que se hable pues mucho de Venezuela, que si de financiación ilegal, que si tiene una cuenta en Granadinas, que si lo que sea, al final lo que pasa es que aunque luego digamos que esas cosas se desmientan por juicios o por lo que sea, al final la gente lo que se queda es con el boom ese, o sea, se dedican como 200.000 programas a decir lo mismo, de que si Pablo Iglesias, que si Rejón, que si Monedero, que si, no sé. Entonces, sí que es verdad pues, que el partido a lo largo de todos estos años sí que ha tomado determinadas decisiones en distintos ámbitos, que tampoco voy a entrar, y ha sido también para mí una de las también claves de que haya caído tanto. Entonces, también el descontento con el partido y muchas otras cosas. Pero digamos que la prensa ha hecho bastante daño. Yo, si tuviera que decir un porcentaje sobre 100, diría un 70-80%. Vaya. ¿Qué opina Juan Antonio? Pues yo tengo una visión un poco pesimista porque pienso que la información que sale a través de los medios de comunicación, sea verdad o no, la gente no se va a parar a averiguarlo y por tanto tampoco influye de forma decisiva en su voto. Entonces, creo que si en el 2016 Podemos no hubiera sufrido esa campaña de desprestigio, que es evidente que la tuvo, yo creo que hay una posibilidad de que a lo mejor hubiera sacado un porcentaje relativamente superior al que tuvo, pero no creo tampoco que su resultado electoral hubiera sido muy distinto. Leo el chat un segundito. A ver, puso Eric hace un rato. Pues nada, porque era esa mentira u otra. Siempre se va contra los que quieren hacer algo con este país y quitar a esa gente que comen todos juntos y deciden luego a quién quiere poner en el gobierno y quién no, según las noticias e intereses. Termino aquí, suerte. Pues chao, Eric. Y bueno, a ver, yo también quiero plantear en referencia al tema este que comenta de comidas y tal, y de al final esas alianzas, digamos, de puerta para adentro, que al final, como he comentado antes, Ferreras tiene una foto de una comida con Pablo Iglesias y eran en teoría más o menos cercanos, y Podemos es un partido que se vendió mucho, en su inicio sobre todo, como un partido contra la casta. El debate sería si hoy en día son casta en cierto grado o si lo son directamente, porque es un partido que en su inicio sí que Pablo Iglesias y todo el partido en general tenía esa imagen, ¿no? De vamos a el Congreso en patinete, aún vivo en mi piso en Vallecas, voy a ser una persona económica y austera, voy a enfrentarme a esta gente de la casta, las empresas, etcétera, y tenía un discurso muy irreverente en ese sentido y que sí que era combativo en esta índole, pero sigue siendo esa tónica de Podemos. Y un segundito antes de seguir, quiero leer a Pablo, que se me ha olvidado leerlo. Prensa y acciones, no lo entiendo. Como concepto, no sé a qué te refieres, Pablo, con eso. Cuando alguien llega al poder, cambia, por supuesto, lo quieras o no. También porque el poder pienso que implica sacrificios de cara a generar aliados. Es decir, si al final estás en un partido que aspira a gobernar, no puedes querer gobernar por ti mismo por lo general. Has de tener aliados, ya sea en sindicatos, en empresas, en medios de comunicación, otros partidos. No puedes llegar por lo general y decir aquí mando yo. No puedes ser un autocrator. Tienes que buscar apoyos que te ayuden a gobernar. Y en referencia a Podemos y el tema este de la prensa y la campaña, etcétera, yo sí, pero pienso que Podemos fue muy dañado. Si hubiese podido ganar, no lo sé. No tengo una bola de cristal para poder ahora ver qué hubiese ocurrido. Pero es posible, evidentemente, que hubiesen podido gobernar con el PSOE en ese año y cambiar España en diferentes sentidos. Pero también pienso que a veces se magnifica el tema del daño que se le pudo hacer mediáticamente y se ignora que Podemos al final creció en gran medida en base a medios. Es decir, al final Podemos tuvo un espacio en la Sexta y otras cadenas para debatir, donde Pablo Iglesias, frente a Inda y otro tipo de tertulianos, dio un espectáculo muy bueno con su oratoria y eso a mucha gente la trajo al partido con su discurso contra la casta, que al final se difundió en los medios en gran medida. Por tanto, dio un papel un poco extraño, porque sí que es cierto que por un lado tenía esa campaña de desprestigio, pero por otro sí que en los medios pudieron tener un altavoz sin el cual no hubiesen podido crecer como partido siquiera.
Y en cuanto a si el partido está como está por los medios, como digo, lo veo complicado de calcular y ver porque se benefició mucho de los medios y también, como digo, esa imagen de la casta y combativa se pierde en medida que el partido va dejando de serlo. En medida que la gente de Podemos, en gran medida, han ido quitando lo que les hacía diferentes, y por ejemplo el tema de cobrar únicamente 3 sueldos mínimos lo quitaron el límite de mandatos dentro del partido, se fue dividiendo en 1000 decisiones diferentes. Es decir, yo pienso que fuera de los medios hubo mucho más en Podemos que a la gente le hizo perder la confianza en él. ¿Qué opináis vosotros sobre esto? Mira, yo creo que la mejor imagen sobre cómo puede cambiar un político cuando llega al poder es la imagen de hace unos días de Laura Borràs, la presidenta del Parlamento catalán, que al ser imputada, claro, estaba realmente presionada para dimitir porque entre los estatutos de su propio partido figura, al igual que aquí en Valencia Compromís, que cualquier político que es imputado o es condenado por una serie de delitos, incluso simplemente si entra en la categoría de investigado, ella debería de renunciar por una cuestión ética y moral. Y Laura Borràs dijo, mejor no. Cuando en campaña decía que eso era uno de los principios de su partido y que era casi como algo sagrado. Y yo creo también que, para añadir un tinte un poco más cómico a todo esto, hay una escena en Los Simpson en la que Smithers le pregunta al señor Barnes que si va a donar el dinero al orfanato. Y Barnes dice, cuando los cerdos vuelen. Y en ese momento pasa por detrás de la ventana un cerdo que se le había escapado a Homer como si estuviera volando. Y entonces Smithers le vuelve a decir, ¿entonces va a donar el dinero o no? Y Barnes se mira así al suelo y dice, mejor no. Pues pasa lo mismo tanto con lo que se dice en campaña como una vez luego a la hora de aplicar las medidas una vez se llega al gobierno. Y creo que también estoy de acuerdo en lo que has dicho antes de que cuando alguien aspira a una responsabilidad política o un cargo, tiene un dilema, que es hacerse con el poder o seguir siendo fiel a sus principios y ser sincero, ético, honesto y responsable, lo cual dificulta tanto ganar votos como forjar alianzas que te pueden ayudar a conseguir escaños o cargos de responsabilidad tanto en gobiernos municipales como autonómicos como en el propio gobierno nacional. Creo que nuestro sistema también está orientado a excluir a todo aquel que no se pliegue al sistema tal cual es. Por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos o en el régimen parlamentario de Reino Unido, un cargo público, un diputado, no es escogido por su distrito, sino que es propuesto por el líder de su partido. Y gana el escaño o no según los votos que gana su grupo parlamentario. Eso hace que el cargo público no se deba a sus votantes, sino que se deba a su líder o a su jefe. Y eso es un gran obstáculo para la democracia, porque en lugar de emanar el poder del pueblo, lo que viene siendo la soberanía popular, la soberanía en este caso residiría en el propio poder ejecutivo o en el poder político. O sea, en quien está por encima de ti. Porque tanto si tus votantes están satisfechos por tu labor, o los miembros de tu distrito, como si no, tú puedes ir en las siguientes elecciones otra vez por la misma lista. Incluso hemos tenido casos en los que alguien se presentaba por una provincia, en esa provincia el partido no tenía los votos necesarios ni para que saliera el primero de la lista y entonces se empadronaba en otra provincia para poder tener escaño. Y dices, entonces, ¿qué lealtad tienes con los votantes? Te dan lo mismo. En fin. ¿Tú qué opinas, George? Creo que nuestro sistema democrático es un poco endeble, por decirlo de alguna Deficiente, manera. diría yo, pero sí, también. Manifiestamente mejorable.
Bueno, a ver, es que se han comentado tantas cosas que ya no sé cuál era la. Hablábamos de. ¿De qué hablamos exactamente, Dani? Recuérdame, A más o ver, menos lo que era, que se estaba yo planteando. en referencia a Podemos y si lo que más ha afectado realmente han sido los medios o cómo queriendo ellos matar a la casta se pueden haber convertido ellos en parte de la casta. Vale, gracias. Vale, sí que es verdad que, joder, al principio hablaban de eso, ¿no? De acabar con la casta y todo. Sí, luego, pues bueno, lo que tú decías del salario, de cobrar 3 salarios mínimos, que eso luego lo quitaron y demás cosas. Sí que es verdad que obviamente cuando llegas al gobierno, cuando tú tienes una perspectiva antes de llegar al gobierno y cuando llegas al gobierno es otra historia, ¿no? Pero, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, yo hablo del caso pues, que más conozco, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias sí que se habló mucho, ¿no? De cuando se compró el chalet de 600.000 euros y tal, ¿no? Que él antes vivía en un piso, no me acuerdo dónde, que muy humilde y tal. Así que aquí sí que es verdad que podemos hablar un poco de contradicción, ¿no? Pero si nos paramos a pensar una cosa, al final, estos personajes públicos reciben, digamos, y más en este partido, reciben un acoso muy grande. Entonces, yo pienso que esas personas ya, digamos, no pueden vivir, digamos, en zonas más o menos normales, vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces, ha perjudicado que ciertas personas hayan optado como una vida más cómoda, muy parecida a más conservadora, ¿no? ¿Puede llegar afectado? Obviamente que sí ha afectado, porque hablando con mucha gente diferente, sí que es verdad que comentan eso, pues que le había decepcionado ciertas acciones, y en cuanto a esta, la de Pablo Iglesias, por ejemplo, a comprarse la casa. Luego también cuando se fue Rejón, también una parte del partido se fue, y luego con Monedero y tal. Entonces, eh, es difícil de decir, ¿no? Yo creo que ha acabado así mira, porque al final yo pienso que ha tenido un desgaste muy largo durante todos estos años, se ha vertido mucha mierda sobre ellos y más allá de lo que hayan hecho mal o no, que también habrá repercutido obviamente, yo pienso que ya tenían un peso muy grande sobre ellos del que no podían, yo creo que del que no pueden salir. Y más aún con toda la crisis del COVID-19 que ha coincidido con este gobierno progresista. Entonces, obviamente las siguientes elecciones yo no tengo ninguna duda de que va a ganar el Partido Popular o junto con Vox o solo. Entonces, sí que es verdad que veo complicado que se recupere y más con la salida de Pablo Iglesias, ¿no? Que al final, si hablamos de los fundadores de Podemos, ¿quién está? No hay nadie. Errejón se fue, Monedero abandona la política y Iglesias pues lo mismo. Entonces, no sé, Sí. yo lo veo así. Pone en el chat Marturium los Simpsons padreando. Eso siempre, los Simpsons full fathering siempre son referente y predicen el futuro en diferentes ámbitos. Y sí, a ver, Sí. el tema de Podemos también es lo que comenta Jorge muy cierto, creo yo. Porque han tenido, vamos a decirlo, un momento en el ciclo muy complicado en cuanto a la economía y la política, porque cuando han entrado a gobernar, de repente, toma la pandemia, toma guerra de Ucrania, toma no sé qué. Eso por un lado, pero por el otro también tenemos que tener en cuenta que Podemos es un partido que intrínsecamente le veo un problema muy serio de cara a gobernar. Porque, ¿cómo puede un partido antisistema ser parte del sistema aunque sea gobernando? Es decir, Podemos en la oposición era algo espectacular porque tiene esa capacidad de crítica y de lucha cultural, así en sentido gramsciano, muy interesante y que les permitía esa capacidad de ganar votos y aunar transversalmente muchos votos, ese discurso contra la casta, de ser antisistemas. Pero es muy difícil ser antisistema y a la vez gobernar, y más en un gobierno de coalición con otro partido, que además está en la casta que tú mismo estás atacando. Entonces, teniendo que Podemos ha sufrido eso. Es un partido que yo creo que o gobierna solo, o si gobierna con otro partido, se hace daño a sí mismo. Porque es muy difícil mantener esa equidistancia tan extraña, ese equilibrio entre soy antisistema y estoy en el sistema. Eso ya fuera de campañas mediáticas o lo que sea. Es un partido que intrínsecamente tiene ese problema. Esto, por ejemplo, si hubiese sido otra cosa, hubiese sido un movimiento tipo 15M, no te ocurre, porque un movimiento no tiene que revalidarse a las urnas. Simplemente está ahí y pilla sus Claro. apoyos. Pero al tener que ganar votos y tener esta ambivalencia tan complicada, lo veo muy difícil. Pero es que también ellos han sido torpes, pienso yo. Porque, por ejemplo,
Ahora lo de Irene Montero, de irse a Estados Unidos, no en turista, no en business, en el mismísimo Falcon de señor Víctor Sánchez, con un coste de 80.000 euros, que al final, para un Estado a nivel de sus arcas, es muy poco dinero. Es decir, esto no va a fastidiar las pensiones, pero es un gesto feo. Y más si tú decías en 2013-2014, en La Sexta mismamente, en debates contra Maruenda y contra Inda, que no, que yo voy en tranvía, que yo voy a pie al Congreso. Entonces, yo creo que se suma todo eso, que se suma un ciclo político y económico muy malo, que es un partido que por su naturaleza le cuesta estar en el gobierno y en el sistema, y que además, siendo francos, han tenido movimientos torpes más allá de la casa, porque al final la casa, vale, sí, seguridad para la iglesia y sus hijos, lo entiendo. Pero el tema del avión, por ejemplo, es algo que ya dices, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué el Falcon hacía Ya. falta llevarlo? Bueno, ¿qué Sí, opináis aquí ustedes? quería hacer un apunte en lo que estabas diciendo, que sí que es verdad que en el gobierno de coalición ahí se han chocado mucho, porque al final Podemos, hablamos de que es una izquierda más sólida, más hacia la izquierda que el Partido Socialista, que socialista tiene poco a día de hoy. Entonces, para mi gusto, por ejemplo, en múltiples cosas que se han votado en el Parlamento, por ejemplo, la famosa querer investigar al rey emérito, el PSOE sigue defendiendo la monarquía, mientras que Podemos va a atacar a la monarquía porque quiere explicaciones, y múltiples decisiones que se han chocado a lo largo. Entonces, claro, a día de hoy es imposible yo creo que ningún partido puede gobernar solo ahora mismo. Así que hablamos porque tienen que digamos, tiene que hacer una coalición, porque al final sí que es verdad que antes hablamos de una era bipartidista en la que el Partido Popular y PSOE se iban turnando el poder, pero sí que es verdad que a día de hoy hay como muchísimas facciones políticas y se tienen que combinar. Y lo de Irene Montero sí que es verdad, pues que eso no tiene ninguna justificación y está mal por donde lo veas, porque al final estás como siendo un poco hipócrita en ese aspecto. ¿Tú, Juan Antonio, qué opinas? Yo creo que hay políticos que una vez tienen la oportunidad actúan como nuevos ricos. Hay una anécdota histórica, es que una vez Alemania atacó Holanda, Bélgica y Luxemburgo y lanzó su ofensiva sobre Francia, Churchill se encontró con una situación totalmente desesperada, que era el lado occidental europeo a punto de colapsar y todo el ejército de tierra británico atrapado en Dunkerque. Y muchos le presionaban a comenzar las negociaciones de paz con Hitler para que no fuera totalmente, no ir a las negociaciones con un panorama totalmente desolador para Reino Unido, como sería la aniquilación de todo su ejército en Dunkerque, unos, si no recuerdo mal, 300.000 soldados. Justamente. Bueno, pues de camino a Westminster, en ese momento en el que apodaron como el instante más oscuro, que hay una película incluso, Churchill se bajó del coche y se metió en el metro, porque era la forma más sencilla de lograr un sondeo popular. Y ahí le preguntó a la gente pues, qué haría en caso de que Alemania lograse desembarcar en la isla. Todos le dijeron luchar, luchar. ¿Cómo relaciono esto con el uso del Falcon? A que en ese momento, para Churchill, lo más curioso, y él comentaba, era que nunca había pisado un tren. ¿Y qué sucede cuando Churchill entra en el tren? Que se convierte en un líder, porque baja al pueblo, baja a hablar con ellos. Es un gesto de acercamiento. ¿Qué pasa cuando Irene Montero y varias políticas de su círculo interno se suben al Falcon y viajan a Washington? Que la figura de lideresas que habían tenido desde el 2016 y habían tenido varios líderes de Podemos se desaparece por completo, se desvanece. Y no solo ha ocurrido en ese caso, ha ocurrido en muchos casos en los que, pues, como comentaba Jorge, y sería el caso de Rufián, pregonan un estilo de vida que luego cambian y moldean totalmente.
Totalmente de acuerdo. Tío, francamente, le pongo un nombre y es el síndrome de Versalles. Al final, un político tiende a vivir mucho en una especie de corte, por así decirlo. Un ambiente donde lo que se destila es la lucha por el poder, y esas moquetas, esos palacios, esas salones, que al final te desconectan mucho de la realidad. Entras en una especie de burbuja y te impide ver realmente qué ocurre fuera de ella. Y eso es muy complicado salir, porque al final es tu vida, es tu entorno y es lo que estás viviendo cada día. Y eso creo que un poco pasó con Podemos, como con todo partido, al fin y al cabo. Solo que yo, por ejemplo, me esperaría esto, pues de un diputado del PP que se lleva allí 30 años en el partido, pero que el partido que se vendía como lo contrario a eso, que se vendía como la antítesis de eso, lo haga, evidentemente da una imagen muy mala. Y al final es lo que comento, síndrome de Versalles. Se han visto en ese ambiente y se han visto engullidos por las moquetas. Y ya cerrando un poquito todo el asunto de Podemos y del asunto de la prensa, etcétera, creo que es también importante comentar, en referencia a esto, el papel de la ciudadanía. Es decir, sí, la prensa evidentemente es corrupta, tiene intereses muy adversos y muy en ocasiones conspiranoicos, la política interviene constantemente en los medios que no son para nada objetivos, pero la ciudadanía, ¿qué puede hacer frente a esto o qué debe de hacer? ¿Vosotros qué opináis sobre esto? Bueno, Un deber principal de cualquier ciudadano a la hora de recopilar información es siempre contrastar la información. Es básico, no guiarte simplemente por una fuente, sino consultar varias. Eso los historiadores lo tenemos claro, sí. pero la gente no. La gente, al ver un logotipo en la cabecera de la página web, ya le está dando un carácter de oficialidad y por tanto de fiabilidad. Y con consultar una fuente basta, porque ¿cómo va a mentir? Suena una ingenuidad de cómo alguien va a mentir, por qué va a mentir. Y dice, por 1000 razones. Pero un usuario medio no se para a pensar. Entonces yo creo que ese es un principal punto. Luego, respecto a la prensa en general, si es corrupta o no, yo creo que no hay que meterlos a todos en la misma cesta y bueno, siempre hay algunas excepciones, sobre todo periodistas independientes. Creo que es una de las ventajas que está ofreciendo el uso de plataformas de streaming como Twitch, YouTube y la posibilidad de que cualquiera pueda tener una página web. Y es que puede existir esta figura del lobo solitario en la prensa que sin necesidad de financiación y sin nada pueda recibir un sustento económico directo por parte del usuario a través de visualizaciones o donaciones y así puede informar libremente. Pero aún así, siempre lo dicho, contrastar toda la información, no leer algo y si puede ser, sabiendo que la mayoría de medios de comunicación siempre tienen una línea editorial, consultar si son tres fuentes con líneas editoriales distintas, porque si tienen la misma editorial tampoco serviría de nada. Sí, muy bien la línea de eso. Vaya, al final, es que sí, hablamos de que la ciudadanía tiene que, estoy totalmente de acuerdo, tenía que cotejar todo de dónde ha salido esa información, en qué se basan y tal. Pero claro, es que es muy complicado, porque al final, y sé que es una muletilla que voy a intentar cambiar, pero el caso es que una persona, si está leyendo, lee El Mundo porque le interesa, porque su línea editorial, no se va a parar a pensar, uy, esto que me está diciendo es verdad o mentira, porque al final él le gusta lo que está leyendo, entonces no va a irse al Público o al Diario o a La Razón o al Confidencial, porque al final él tiene ya lo que quiere. Sí que es verdad que yo eso lo veo como algo utópico, que toda la ciudadanía, ojalá, me encantaría que toda la ciudadanía en plan dijera, vale, esta noticia, vale, vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿Quién la ha publicado? ¿Qué sesgos puede tener? Tal. Está claro que todos tenemos sesgos, ¿no? Y al final un periódico va a tirar por un lado o por otro, eso está claro. Pero al final vamos a encontrar, digamos, como la verdad más, que se ajuste más a la realidad, ¿no? Pero lo veo, francamente, imposible. Pero también uno puede plantearse hasta qué punto el votante, el ciudadano medio,
tiene interés en ello y por qué debería de tenerlo. Y esto me explico. En Claro. una sociedad democrática como la nuestra, el voto de un votante, de un ciudadano, marginalmente tiene un valor muy escaso. Entonces, ¿el coste de informarse es suficiente para el beneficio que le aporta? Por lo general, no. Y creo que esta parte del problema. Entonces, yo veo también utópico el asunto de la información por este lado, porque una persona que ya lleva su vida, que ya está con sus amigos, con su trabajo, etcétera, no tiene por qué o no suele ver motivo claro para informarse en muchos temas, porque al final un gobierno vota hoy en día sobre muchas cosas muy distintas de las que por lo general no tenemos ni idea. Porque si yo, por ejemplo, puedo informarme de economía, de historia o lo que sea, pues si de repente van a votar energía nuclear, pues mire, yo no sé cómo funciona la fusión nuclear. Yo no puedo votar informadamente sobre esto ni queriendo. Entonces, evidentemente hay que ser críticos, hay que intentar buscar que la información sea lo más veraz posible y si vemos un medio que manifiestamente está manipulando, señalarlo y decirle no, por ahí no paso. Pero es muy difícil realmente esto. Y en la línea que comentaba Juan Antonio de ese lobo solitario de los medios que hoy en día puede haber con las redes sociales, también quiero decir que lo veo evidentemente como un posible escape a este problema, pero también lo veo como el adalid de otro problema. Y es que ese lobo solitario, no estar controlado por nadie, puede ser una máquina de bulos muy grande. Y en esta línea, mucha gente plantea que Internet y en general este tipo de medios deben de ser regulados con una especie de agencia estatal de regulación de la verdad prácticamente. Cosa que a mí francamente me da terror y me recuerda mucho al Gran Hermano de Orwell. Pero, Sí, pero ¿qué os parece a la vosotros? hay. Ahí está Neutral, Sí, lo conozco, lo que es conozco. una empresa que se dedica directamente a decir que es verdad y que no. Claro, pero aún es Que una dices, empresa, no es un a ver, ministerio de la verdad. Aspiran a ello, pero no llegan a ese nivel. ¿A vosotros qué os parece esto? ¿Esto debe de regularse? ¿Hay que ir a por los bulos? ¿Que se dedican en libertad y la gente ya opine? A ver. A ver, yo pienso que el que haya, es que claro, que haya un organismo que regule todos los comentarios de todos los periódicos y diga qué es verdad y qué no es verdad, luego podremos estar hablando, uy, es que este dice que de este periódico son todos muchos verdad y otros son mentira, uy, tiene un poco de sesgo, ¿no? Hacia un periódico o hacia otro. Entonces sí que es verdad que la idea es muy buena, esa de que hubiera alguien que controlara la veracidad de todo, en plan, y como, digamos, como un foro, ¿no? Un foro moderado, ¿no? En el cual antes de publicar lo revisa una persona y si lo ve bien, pues pa. Pero claro, eso aplicado a la práctica tendría que cambiar mucho todo y tendrían que ser periodistas sin ningún tipo de sesgo, robots, digámoslo así. Para mí me gusta. ¿Tú, Juan Antonio, qué opinas? yo creo que la existencia de un sujeto que se encargue de garantizar la veracidad de la información que se ofrece presenta dos posibilidades. Una, que se persigan los bulos, o dos, que se persiga la verdad. Salvo en el caso de que ese sujeto dependa del gobierno, en cuyo caso, si alguien cuenta la verdad será por error, porque es un hecho claro que ningún gobierno va a permitir que una de sus instituciones permita la difusión de algo que le compromete. Claro. Aunque sea simplemente por presión, va a intentar que ese sujeto, esa institución que vele por la veracidad de la información, que esté a su servicio. Tal cual. Va a intentar que trabaje para él el máximo posible, incluso si los cuerpos de seguridad del Estado, incluso las propias Fuerzas Armadas, que se supone que tienen que ir o que no tienen que tener ningún interés político, ya vemos que en cuanto entra un gobierno, sobre todo en las unidades de antidisturbios, comienzan a centrarse más en un tipo de protestas que en otras. Y eso es algo muy simple, por decirlo de alguna manera, muy ligero, lo mínimo que puede pasar. Si tú a ese gobierno que es capaz de utilizar a los cuerpos de seguridad en su favor le das una institución para controlar la información, lo que le estás dando es un ministerio de propaganda. Sí, totalmente. Entonces yo veo muy peligroso que haya algo o alguien que se encargue
Claro. Sí. decir qué es verdad y qué no. A mí es que francamente eso me recuerda Lo veo mucho, muy violento. eso me retrotrae a históricamente dos precedentes. En primer lugar, Laspis, bienvenido al stream, welcome. Y eso me recuerda a dos cosas, el tema de la verdad establecida, es decir, esto es la verdad y ya lo que esté alrededor suyo, basura. Esto me recuerda primero a la Biblia, con San Agustín de Hipona y el tema este de creer para comprender y comprender para creer, me recuerda a la noción de corrección política de Vladimir Lenin. También un poquito se aplica en la Revolución Francesa, ese tipo de cosas. ¿Y por qué me recuerda a esto? El caso de Agustín y de Lenin es el planteamiento de esta es la verdad. La Biblia manda o el partido manda. Y fuera de ahí no puedes salirte. Vale, sí, en torno a la Biblia o en torno a lo que el partido dice podemos debatir un poco. Pero lo que el partido dice o lo que dice la Biblia es dogma. Se define así, como dogma. Y se puede debatir, por ejemplo, si los ángeles tienen sexo o no lo tienen, se puede debatir si tienen 3 patas o 27, se puede debatir X cosas. Pero al final no se puede debatir libremente porque si ya está la verdad, ¿para qué debatimos? Es decir, el debate surge por la necesidad del ser humano de encontrar la verdad. Pero si ya está establecida, el debate pierde sentido. Y eso por un lado. Y el otro es que evidentemente esto puede estar muy interesado hacia un lado u otro. Yo pienso que la objetividad es una quimera. Es decir, la objetividad no puede existir porque el ser humano es parcial por naturaleza. Y aún siendo un ser prácticamente de luz divino, tiene intereses. Y más si llega a un cargo de poder. Y la prensa tiene poder. Es decir, porque llegan al poder por lo general dos peores. Porque tienen más libertad y menos escrúpulo a la hora de actuar. Es decir, si por ejemplo digamos que cada persona que entra en política tiene 10 opciones para hacer cosas. Y de esas 10, 5 son inmorales, 5 son morales. Pues el que es muy recatado moralmente podrá hacer de esas 10 opciones 5 o 6, pero quien no tiene ningún tipo de recato moral puede hacer las 10, tiene más libertad para actuar y por tanto más formas de avanzar en su carrera. Entonces, por eso muchas veces llegan al poder y llegan a lo más alto de la sociedad personas con una moral cuanto menos dudosa. Entonces, sabiendo esto, dejar el control sobre la verdad, dejar ese criterio en manos de estas personas potencialmente ambiciosas e interesadas, me parece algo absurdo, me parece algo atroz y me parece algo que no se puede hacer, porque sería volver a esa noción de verdad política y verdad establecida de forma dogmática que había con la Inquisición durante los tiempos de la Iglesia con su hegemonía política y en tiempos de Vladimir Lenin en la URSS o con Hitler de la Alemania nazi también con el partido con CSS gobernando ese tipo de cuestiones y me parece muy peligroso. Entonces yo personalmente me opongo a esto y no quiero ni verlo ni en pintura el tema de neutral ni como se llame. Aún como empresas puede tener su cierto empaque, porque bueno, empresas pueden fundarse a 27 e ir cada una comentando los bulos que les interesa y también con sus intereses. Para ver, muchas pueden competir entre ellas y no están tampoco usando el ejército para imponer ninguna visión. Pero que monopolísticamente se pueda dar esa situación de Ministerio de la Verdad, a mí personalmente me aterroriza. No sé si tienes algo más que decir en referencia a esto, pero yo pienso Es esto. que el problema del sujeto que se encarga de garantizar la verdad es que si depende del gobierno, no servirá a la verdad sino al gobierno. Y en el caso de que sea una empresa privada, servirá a quien le pague, no a la verdad tampoco. Claro. Claro. Y la existencia del dogma también es un gran enemigo de la verdad. De hecho, hay temas que si los tratáramos ahora, mañana amanecía alguien con las ruedas del coche pinchadas. Tal cual, tal cual. Porque aunque lo trates con la mayor de las objetividades y el mayor de los respetos, la gente es muy sensible. Sí. Y siempre hay en lo que se ha dicho, que si la Biblia es sagrada, si el líder es sagrado, tal, siempre hay algo sagrado en cada momento y no hablamos ya de época, sino de un año para otro. Realmente. Siempre No sé. se crean ese tipo Por de ejemplo, cosas. antes del ataque por parte de Rusia a Ucrania podías hablar de determinadas cosas que ahora no, como incumplimiento de determinados acuerdos y demás. Ahora, mencionar que si uno de los factores es la pérdida de influencia por parte de Estados Unidos en el mundo, por el otro algún incumplimiento de paz en Minsk, tal. Si te pones a analizar eso, es que te va a traer muchos dolores de cabeza. Sí, sí. Y eso que aún así estamos en una versión de esto, creo que un poco light, porque, por ejemplo, es un poco la diferencia entre lo que podía ocurrir en, yo que sé, Inquisición siglo XVI y Antigua Roma, o Antigua Grecia por lo general. La Inquisición siglo XVI era, eres hereje, por ejemplo en Alemania, que era la más radical, hoguera y bueno, otra cosa, compañeros.
Pero, por ejemplo, en Roma o Grecia eran más sutiles muchas veces. Te condenaban al ostracismo. Es decir, te echaban de la vida política, te denigraban y te desprestigiaban, de forma que no podías ser una amenaza política y ya estabas fuera del juego, en teoría. Hoy en día ocurre algo similar, y por fortuna, menos mal que en lugar de matar, desprestigiamos. Con el tema este, por ejemplo, de cancelar. Hoy en día en Twitter es lo más común, se cancela el Chocas, se cancela a Ibai, se cancela a Barack Obama, yo qué sé, se cancela aquí a todo el mundo. Que yo diría que es un poco una reminiscencia de esto, de la antigua Roma, la antigua Grecia, del ostracismo. De, me caes mal, te saco de la sociedad por completo, te desprestigio y vas a ser la escoria suprema. Que es un poco, creo yo, la medida más blanda que se ha aplicado por lo general en la historia en todo este tipo de cosas. Entonces, yendo al tema en concreto de la cancelación en Twitter y otro tipo de redes, ¿pensáis que este fanatismo que se genera es algo inevitable? ¿O pensáis que es algo que se puede cambiar? Y si se puede cambiar, ¿pensáis que se puede cambiar a peor o mejor? Porque comentaba la antigua Roma. Es decir, ya ha ocurrido muchas veces esto de me caes mal, te llevo al ostracismo, pero ¿hay una alternativa? Es decir, ¿es posible la tolerancia de todas las opiniones y que estemos aquí en el Corro de la Patata bailando todos juntos o eso no es posible? ¿Qué opináis? A día de hoy creo que es bastante difícil, por no decir imposible. Roma es un bonito ejemplo, pero hay otro ejemplo de cómo ha evolucionado el ser humano respecto a los dogmas y la defensa fanática de sus ideas en ocasiones. Es el ejemplo del autor Thomas Mann. Cuando tras el ascenso de los nazis al poder en Alemania, pues se produce una gran persecución hacia los intelectuales que no son afines a su corriente ideológica y se produce la gran quema de libros de Múnich. Y en ese momento, como pues, se dice que Thomas Mann comentó, es un claro ejemplo de cómo hemos evolucionado. Y alguien le preguntó, ¿cómo puedes decir algo así? Y él se explicó, porque en otra época, en lugar de quemar mis libros, me habrían quemado a mí. En fin. ¿Tú, George? Y No, perdón. eso fue simplemente hace 6 décadas. O sea, fue ayer, como quien dice. A día de hoy se siguen quemando libros. O sea, y no en países remotos donde hay un tirano vestido con un delantal dorado y muy raro. No, en Canadá se quemó Tintín. Tintín. Tintín, ¿Por qué? sí. Tintín en el Congo. Vale, Racista. Entiendo. Entiendo ya el tema este se puede dar en algún momento, el tema también de eso del racismo y tal Claro. hoy en día. Pero Es una obra racista, merece todo el desprecio del que se puede descargar. ¿Qué se hizo? Quemar el libro, como en Múnich, en todos los congresos del partido nazi, o en Nuremberg. Sí. O sea que seguimos siendo muy parecidos. Eso sí, como dijo Thomas Mann, ya no comemos personas. Algo es algo. ¿Tú qué opinas, George, sobre el fanatismo de la gente? sí, A ver, cómo se exterioriza al final? A ver, es que el fanatismo, al final, el ser humano por naturaleza es un ser subjetivo que no puede escapar de las emociones y sí que es verdad que puede controlarlas, ¿no? Pero el fanatismo sí que es verdad que es un arma peligrosa, porque puede ser un fanatismo más o menos moderado, objetivo y tal, pero un fanatismo desbordado puede causar violencia, puede causar, pues bueno, no sé, descalificaciones a otras personas que no piensan lo mismo que yo, o amenazas o lo que sea. Entonces, Twitter es el mayor ejemplo de ello y yo creo que es algo que no puede cambiar porque al final las personas se mueven por sentimientos, algunos lo viven de una manera u otra y si son muy fanáticos de algo en específico no van a cambiar su forma de ver e incluso te van a decir todo menos guapo, yo creo. Sí. Pone Pablo en el chat, el fanatismo se soluciona con la educación y las estatuas que derriban los indigenistas, en referencia al tema este de quema de libros, etcétera. Y en referencia a la educación, yo la educación la veo como un elemento que evidentemente puede hacerlo, pero ¿hasta qué punto? Es decir, estamos en el punto de la historia con más educación que nunca ha habido. O sea, el fanatismo nunca ha sido más bajo y nunca ha habido más cultura en la población, y eso que tampoco es que sea la leche, pero estamos en el punto de más formación de historia humana.
igualmente el fanatismo no desaparece, se reduce. Es decir, yo creo que el fanatismo es algo que está inserto en el ser humano, que es una llama que está ahí, que a veces prende menos, a veces prende más, que no puedes eliminar. Entonces, yo creo que va a estar siempre ahí. Y en referencia al tema de las estatuas y el tema de la quema de libros, también veo una tendencia bastante recurrente hoy en día, que es intentar borrar el pasado de algún modo. Bueno, de quemar de libros, cambiar personajes en X historias, y esto personalmente no me gusta nada, porque yo como historiador, o algo que se aproxima a ello como estudiante de historia, cuando investigo diferentes temas, muchas veces veo brutalidades enormes. O sea, yo por ejemplo, cuando estoy investigando temas de la antigua Sumeria, pues igual veía un grabado asirio en el cual aparecían soldados en fila decapitados, con su cabeza a sus pies y su pene dentro de la cabeza. Que esto era una forma de humillación de los asirios frente a otras culturas que habían en su entorno. Esto evidentemente es una aberración, es totalmente inmoral, pero ¿y qué? No lo estudio, le prendo fuego a la imagen de esto y lo ignoro por toda la historia. Yo como historiador, mi papel es conocer lo que ha ocurrido, entenderlo y a poder ser difundirlo y evitar que se repita en el presente y en el futuro. Y creo que olvidar el pasado es condenarnos a repetirlo. Y eso no se puede hacer, y menos con todo el desarrollo que hemos tenido en torno a esto. Entonces, que Tintín, evidentemente Tintín, yo no he leído Tintín, no sé hasta qué punto puede ser eso racista o no, pero yo creo que quemar un libro no es algo que se deba de hacer, porque ese libro no tienes que enfocarlo per se como, sí, sí, tengo que hacer esto tal cual, paso a paso y va al racismo. Te puedes enfocar como voy a leer esto para aprender sobre cómo la gente pensaba en ese momento. Por ejemplo, yo qué sé, yo he leído a Mussolini, he leído el Mein Kampf, he leído cosas muy bizarras por tema de historia para comprender. Y si yo quemase el Mein Kampf, no podía entender ese pensamiento, no podría entender por qué se da y cómo evitar que se repita. Es decir, si yo, por ejemplo, me dedico a quemar todo el libro que hay sobre volcanes, eso el volcán no hace que desaparezca. Lo que tengo que hacer es aprender cómo funciona el volcán para aprender cómo aplacar sus consecuencias. Entonces yo veo como un peligro el tema de borrar la historia y como algo muy intencionado políticamente. ¿Vosotros el tema este qué os parece? De cancelar la historia, cambiarla, ese tipo de cosas. Al final, venga de donde venga, sea el personaje que sea, hablemos de ideología u otra, yo pienso que el pasado hay que recordarlo, al final totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que a pesar de que se conozcan muchos errores que se han cometido en el pasado, se cometen a día de hoy, porque el ser humano tropieza con la piedra 2, 3 y las veces que haga falta. Entonces, pero sí que veo que es necesario conocer la historia y no por estudiar a Hitler o Mussolini o yo qué sé, quien sea, o Pinochet o quien sea, al final tenemos que conocer su forma de ver como historiadores, ¿no? Y comprenderlos un poco más, el por qué actuaban de tal manera o por qué hicieron tales cosas o qué les llevaron a hacer. Entonces yo pienso que la memoria histórica es algo que debe estar siempre porque es como un recuerdo de lo que ha ocurrido, ya sea bueno o malo. Y eso. Yo creo que la educación no es decisivo en la cultura porque tendemos a subestimar a quienes despiertan desprecio en nosotros, como pueden ser los nazis, pero hay que entender el contexto cultural de Alemania en 1933 para darte cuenta de que es peor de lo que parece, porque no es una sociedad de bárbaros que se pasean por las calles con un bate de béisbol y van reventando a todo el que... No, los alemanes eran un pueblo muy culto. Y además enorgullecidos de exportar cultura a toda Europa con escritores como Thomas Mann, que tenían un gran prestigio, o sea, y sin embargo, cala el fanatismo entre la población. Y de repente pasan un día de leer a Thomas Mann a perseguir a la panadera de la esquina porque es judía. ¿Por qué? Porque alguien le había presentado la teoría del contubernio, la que dice que los grandes males o problemas económicos y tal tienen su origen tanto en los judíos como en los masones. Entonces, y eso porque la Alemania nazi desaparece en mayo del 45, pero en España se dijo hasta la década de los 80.
De hecho, uno de los últimos discursos que da Franco en el Palacio de Oriente dice justo eso, que el aislamiento que sufría en los últimos años en España y tal, se debía a una gran conspiración judeo-masónica y tal. En fin, respecto a Tintín, que simplemente Tintín va al Congo. Como Y alguien en concepto. Canadá, simplemente alguien en Canadá creyó que eso era racista, pero pasa también con la obra de Agatha Christie, 10 negritos, Vale. que en unos sitios se ha censurado, en otras se le ha cambiado el título y en fin, va por ahí. Sí. Sí, por ejemplo, el anuncio de Colacao, por ejemplo, es aquel negrito del África tropical. O sea, por ejemplo, también Sí. podemos tomarlo como racista, ¿no? Sí, pues todo a eso. Y el tema de Alemania, lo que has comentado me encanta, porque la gente piensa que el racismo, este tipo de cosas, han sido históricamente irracionales. Cuando han sido racionales en exceso, diría yo incluso. Porque el racismo científico es eso, es decir, el racismo surge como ideología ya bien establecida en el siglo XIX, en el siglo del modernismo, siglo de luces, de ilustración en teoría. Entonces, el arma que nutre la munición del racismo es la razón. Es decir, los filósofos europeos y científicos del racismo van a intentar hacer calidades mentales para justificar el racismo y decir que su pueblo es mejor por X motivo histórico o biológico. Incluso, por ejemplo, habían teorías que decían que el cráneo del negro es diferente al del blanco y el del blanco diferente al del ario y que por tanto se daba esa situación. Es decir, no era un fanatismo religioso de dogmáticamente somos mejores. Somos mejores y lo justifico con X para ciencia que yo mismo me he creado. Es decir, no es un movimiento el nazi o el fascista o yo que sé, el movimiento que sea del siglo XX, un movimiento que se inspire en una sin razón. Es el movimiento de la razón. De hecho, ya hay, por ejemplo, socialismos en la Edad Media con franciscanos, este tipo de cosas que se justifican en Dios y en X cuestión teológica. ¿Qué es lo que hace Marx? Hacerlo racional. El socialismo científico. De ahí viene el nombre, científico, racional. Él toma esas ideas previas, en gran medida, de reparto de riqueza, igualdad, etcétera, y las hace racionales, las hace científicas, porque es lo que se destila de esa época. Entonces, el racismo puede ser la cosa más racional del mundo si el poder científico de ese momento lo apoya, porque puede ser racional en esa perspectiva. Dice Pablo, generación de cristal. Ahora hay gente que le duele y le muestra todo. Eso es cierto en gran medida. No me refiero a cultura. Tú puedes ser la persona más culta de tu país y yo te doy educación. Eso es cierto, son cosas diferentes, cultura y educación. Y además la educación, que siempre ha servido como arma política. Es decir, en España estaba en la época de Franco una asignatura que era formación del espíritu nacional. Su objetivo no podía ser. Y cuando la crean en el siglo XIX, la educación pública en toda Europa tenía un fin de crear nacionalismos y crear personas serviles, una ideología determinada y al Estado. Entonces, mi punto es este, que al final el racismo y este tipo de ideologías muchas veces se venden como la culmen de la sinrazón cuando no tienen por qué serlo y educación se sobreestima. Y ahora con el tema de educación, os quiero preguntar, la educación en el mundo occidental, ¿cómo la veis? ¿Es una herramienta política? ¿Está despolitizada? ¿Sirve para que el mundo, para que la gente aprenda? ¿No sirve? ¿Eso cómo lo veis? Y es un poquito esto de irse del tema de Ferreras, pero bueno, ya que estamos divagando, pues mira, divaguemos sobre educación. Hombre, la educación, la formación de los ciudadanos yo creo que garantiza el orden de una ciudad y es uno de los pilares de la civilización, pero desde la antigüedad. Ahora, el saber no excluye ni la irracionalidad, ni el odio, ni la intolerancia, ni el fanatismo. De eso difícilmente nos vamos a liberar, al menos en el futuro cercano. Sí. ¿Tú, George, qué opinas? Buah, se me ha ido de la cabeza. Hablabas de la educación, ¿no? Sí. A ver, la educación yo creo que actualmente está despolitizada. Al final sí que es verdad que, bueno, si a lo mejor tiendes a una educación pública, una educación privada, sí que puede haber a lo mejor distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la red de muchas universidades católicas, por ejemplo, o tal. Pero yo pienso que la educación a día de hoy es necesaria para todo el mundo, para poder ser, yo qué sé, para poder usar la razón como tal. Entonces, yo diría que no está politizada la educación. Pero aparte, Yo diría que tanto la educación como la historia están muy politizados, pero de siempre. Es casi algo tradicional.
Bueno, a ver, De claro, hecho, lo primero que hace un gobierno cuando llega al poder es precisamente modificar el contenido de los libros de texto, por ejemplo en España, pero en la mayoría de países también. Salvo en las dictaduras que no se cambia, es el mismo desde que existe la dictadura. En los países democráticos el contenido cambia según la legislatura. Sí, efectivamente, tiene mucho bueno, sesgo eso. O sea, por ejemplo, a ver, yo el ámbito de historia es el que más toco y se puede ver mucho, por ejemplo, en temas de cómo se trata, yo qué sé, la América hispana o el tema, por ejemplo, de la Reconquista. La Reconquista es un tema que la universidad, ya lo veremos, es tabú el tema porque ¿Reconquista de qué? Ya eso dura 8 siglos, llega un punto en el cual Fernando o Isabel no reconquistan lo suyo, porque reconquistan lo del rey Rodrigo hace 8 siglos. Es un término que está hoy en día en No eran en la academia. visigodos, eran castellanos. Claro, por eso. Ya el término está hoy en día en la academia en desuso, pero hoy en día en los libros de texto, en la escuela, sigue ahí. Así como siguen otros elementos sesgados sobre la historia de América o lo que sea, que al final eso cambia por leyes de educación y por cómo los políticos quieran poco a poco ir moviéndolo. Pero también fuera de la cuestión de la politización, que es evidente en ciertos ámbitos, aunque se puede debatir evidentemente hasta cierto punto, también quiero preguntar por la efectividad de la misma. Es decir, sí, estamos en un plano con educación pública y donde en teoría debe haber un pensamiento crítico y una forma de contrarrestar ciertas formas de fanatismo. Pero hoy en día vemos como aún así, en la generación más formada de la historia, hay fanatismo, aún siguen estos poderes corruptos que hemos comentado antes, encumbrados en sus poltronas, y no vemos una masa de población que realmente esté siendo crítica con esto, sino que por lo general se muestran sumisos frente a la bota, ¿no? Que los aplasta en gran medida. Y además vemos también como de cara a su efectividad en muchos asuntos deja mucho que desear. Por ejemplo, a mí me encanta el caso del inglés. Yo no sé cómo carajo es posible, y he dicho esto hablando en plata, pero no sé cómo carajo es posible que haya gente, la mayoría de gente de hecho, que esté viendo inglés en la escuela y en el instituto 10 años o 15 años y no sepan decir ni hello, ni window al acabar el bachillerato. Es decir, ¿cómo de efectiva la veis ya fuera de la política? Es decir, ¿realmente está sirviendo para formar a la población o no está siendo realmente efectiva? Bueno, para cerrar el tema de la manipulación de tanto de la educación como de la historia, cierro simplemente con un ejemplo. En uno de los manuales, que no recuerdo exactamente el nombre que se llevaba en la educación durante los años del régimen franquista, había un párrafo y nos apareció en un ejercicio de clase además, que decía, en la península ibérica no se, no se trata de una existencia de distintos pueblos en distintas épocas. No ha habido romanos, ni fenicios, ni íberos, ni musulmanes, sino españoles. Madre de Dios. Y recuerdo una frase de una profesora de historia del instituto y que ella no hablaba de descubrimiento de América por parte de Colón en 1492, sino de la llegada del primer europeo. Entonces el cambio de descubrimiento a llegada del primer europeo también es una muestra no de manipulación, sino de distinta versión, porque al fin y al cabo decir que fue el primer europeo en llegar no es mentira. Mm, claro, Decir que se descubrió, bueno, lo descubrimos nosotros. Entonces, pero sí que cambia la versión. se puede debatir. Y ahora me voy a lo de la educación de ese, que se puede reducir el odio, el fanatismo y tal. Yo creo que no, porque al final el fanatismo es algo irracional que responde a una serie de medios, perdón, de miedos, desconocimiento e ignorancia, pero sobre todo respecto hacia el resto de personas. O sea, la mayoría de personas que, por ejemplo, odian a los franceses porque no han conocido a ningún francés nunca. mm, Y así con todo. Sí, sí, sí. Y también yo, en referencia al tema de España, que me ha encantado que un libro de texto ponga eso, no lo entiendo. Yo estoy obligado, por contrato, a poner una cuña, que, por así decirlo, que hay una canción que está bastante bien, no sé, es un nombre, que dice España, ya es en España desde los sumerios. La cosa va por ahí. En el 4000 antes de Cristo, España ya era España como tal. Estaba ahí el toro, Santiago Abascal en patinete por ahí y Sánchez con el Falcon.
Estaba todos en eventos de España constituyentes. George, ¿cuál es tu Desde opinión sobre Toro el tema? Sentado, España ya no es lo mismo. Correcto. Dime. ¿Y tú qué opinas, George, a ver, del tema este de educación que he planteado? El tema de la educación. Hmm. Pues, a ver. ¿Cuál era la pregunta? Es que me he perdido. Es que, George, estás a 37 grados en Villena, Es demasiado, hablando ya aquí estoy hora ya. 20 minutos, divagando sobre la Alemania nazi, Toro Sentado y España Sumeria. Te entiendo, te entiendo. A ver, yo lo que he planteado ha sido si la educación realmente es efectiva, tanto de cara a enseñar cosas normales como inglés, como de cara a reducir el fanatismo. Yo creo que depende mucho también de quién te lo enseña, ¿no? Mm. Yo, por suerte, sí que es verdad que por el tema del inglés, yo sí que lo he aprendido bastante bien en la escuela, pero sí que es verdad que se ha dado mucho de que mucha gente, pues, es lo que tú dices, sale de bachiller y no sabe decir una frase completa. Mm. Entonces, yo creo que también depende mucho de quién te la esté dando, más allá también de... A ver, sí que es verdad que pues, pueden haber muchas barbaridades, ¿no? En los libros de texto, como habéis comentado y tal. Pero yo pienso que la educación al final también es poner uno más de cada uno, ¿no? O sea, porque sí, el profesor te puede transmitir todo lo que tú quieras, pero al final tú tienes que hacer como un esfuerzo por tratar de aprender, de buscar más allá y tal. Si te quedas básicamente en lo único que te está dando el profesor, sí, es conocimiento al fin y al cabo, pero tienes que salir más allá a buscarte un poco las castañas, yo creo. Mm. Pero en referencia al tema del inglés, por ejemplo, a mí es que es un tema que personalmente me fastidia bastante. No porque yo no aprendiese inglés en la escuela, que por suerte sí tuve una profesora fuera de la escuela particular y tal, y también vi muchas series y pude aprender en base a eso. Pero es un tema que me fascina, cómo no hay gente con antorchas en la calle amenazando con quemar el Congreso. Porque el concepto de tener a niños cientos de horas anuales aprendiendo inglés para que no puedan decir hello, o que estén X tiempo con matemáticas, tienen cientos de horas, y no sepan hacer una ecuación de segundo grado 2 años después de salir del instituto, es decir, yo lo veo como un tema muy fuerte. Es decir, la educación hasta qué punto está siendo útil para la gente. Yo he visto personas en nuestra clase misma, en primero de carrera, que no saben usar un Excel para hacer un trabajo básico o hacer una edición básica de una imagen. ¿Y por qué? Porque no se han enseñado. ¿La educación realmente está adaptándose a los nuevos tiempos o está anquilosada en el pasado? Porque yo personalmente la veo muy atrasada en muchos ámbitos, tanto en España como en el resto del mundo. Porque no creo que esté sabiendo enseñar y realmente dar un conocimiento a los estudiantes en muchísimos ámbitos. E incluso estudiantes que pueden estar interesados en un tema pueden ser por un maestro desalentados y perder su pasión por el asunto. Entonces, ¿eso cómo lo veis? O sea, ya fuera de, como digo, de fuera de políticas y todo esto, ¿está sirviendo la educación para enseñar lo que se quiere enseñar o está siendo inefectiva en ese ámbito? Yo creo que sigue siendo efectiva. Es verdad que está desactualizada, pero yo creo que sigue cumpliendo su función. Sí que es verdad que la educación sigue estando orientada a esa idea de formar lo más rápido posible a a la población y suministrarles la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible. Luego hay otro problema, que es el que a mí siempre me sacó de quicio, que era, ¿cómo decirlo? Infantilizar al estudiante. Mm. ¿A qué me refiero exactamente? Pues en la ESO dábamos una serie de asignaturas que yo, que tenía ya claro que mi pasión era la historia y que quería estudiar historia, pues me frustraban mucho porque no me gustaban y me veía obligado a estudiarlas, física y química, tal. Y luego en bachillerato me encontré con que, a pesar de que había escogido humanidades, seguía dando asignaturas que no entraban en mi programa y estaba obligado a escoger optativas que tampoco se ajustaban. Y luego llegamos a primero de carrera. Igual es mi sorpresa que en una clase me encuentro estudiando los fenómenos atmosféricos. Y digo, Las no buenas piedras jodas. también, sí, la geología. ¿Qué pasa? ¿Que he escogido la carrera de historia y todavía me sigue dando cosas por si cambio de opinión? ¿Por si me paso a geografía? En fin, yo creo que ese es uno de los errores, pero aún así yo creo que el que quiere formarse, quiere educarse
yo creo que puede lograrlo, pero sí, sin lugar a dudas. Sí que es verdad que se agradecería dos cosas. Una, actualización, no tanto en los conocimientos, sino como en la forma de ofrecerlos. Y lo segundo, no infantilizar tanto al estudiante, que yo creo que los que tenemos claro lo que queríamos estudiar desde un principio, lo sabemos desde los 12 años, y quien a los 12 años no tenía claro a qué quería dedicarse, sigue a día de hoy sin saberlo. ¿Cuál es tu parecer, George? Es que el tema de la educación es algo que todo el mundo se queja a día de hoy y es en parte de algunas cosas normal. Pero aquí planteo la pregunta. Es que, claro, hablamos de que hay que arreglar la educación, que hay que actualizar ciertas cosas, hay que ajustar mucho, ¿no? Todo, pero es que, claro, es algo muy complejo de hacer. Sí que es verdad que se orienta mucho al memorizar, a vomitarlo luego, y que luego a los días se te olvida. Pero claro, ¿cómo lo enseñas? Que sí que es verdad que eso lo enseñarán los pedagogos, a los profesores y todo para enseñar a enseñar, ¿no? Pero el tema de la educación es algo que podemos estar debatiendo horas, yo creo, y sí que es útil, sí que es útil. Yo, a ver, a día de hoy, si quieres tener algo, tienes que tirar para la educación, ya bien sea en bachiller, formación profesional, universidad o cursos por tu cuenta o lo que tú quieras. Pero al final es necesaria. Que en algunas cosas está coja, sí, pero yo creo que sigue siendo una buena arma. Sí, Una evidentemente es forma muy útil. de averiguar la utilidad de la educación es simplemente hablar con uno de nuestros abuelos y Ujú. preguntarle, ¿tú qué querías ser? ¿Tuviste la oportunidad? ¿No? ¿Qué llegaste a aprender? ¿Qué te habría gustado hacer, ver y saber? Ya. Y te van a contar 100.000 anécdotas de cómo veían la educación como lo que es realmente, como un lujo. Mm. Lo que pasa es Sí, que como tenemos actualmente esa facilidad de adquirirlo, unos, aunque lo utilicemos y nos encante, no lo vemos tanto como un lujo, sino como una herramienta, y otros no lo ven directamente ni como una herramienta mm, o un lujo, lo ven como una obligación. sí, estoy francamente de acuerdo. Al final, la educación, como decís, es útil, tiene fallos, y esto me lleva a otro debate curioso, cuando menos creo yo. Y esto lo planteó un filósofo fallecido hace poco, por desgracia, Antonio Escotado, el cual planteó una entrevista, si no recuerdo mal, una especie de dilema, por así decirlo. Y este dilema es: hoy en día, toda persona, en Occidente al menos, tiene un móvil. Y ese móvil tiene la biblioteca de Alejandría al cuadrado, para poder informarse acerca de 1000 temas. Pero ¿cuántos realmente lo hacen? La filosofía, desde los tiempos de los griegos, siempre ha planteado que no hay placer mayor que saber, que el ser humano siempre tiende a conocer más. Pero es con el tema de educación también el desinterés de muchos de saber. Es decir, como ha comentado Juan Antonio y Jorge, muchos lo ven más que como una herramienta para formarse y crecer como personas, como un impedimento y como una especie de traba en su proceso vital, incluso. Entonces, ¿el ser humano tiende a saber? ¿Creéis que realmente queremos saber? ¿O queremos ir tirando y ya está? Y realmente de saber es secundario. Algunos sí, Algunos sí. A otros, ver, otros en cambio, bueno, Mm. a ver, yo estoy en la línea de eso. Siempre hay gente, pues, que el saber, pues bueno, quiere saber lo justo, pero no quiere tampoco salirse de su zona de confort de lo que él realmente le gusta. Porque ir al colegio es eso, es una obligación hasta por lo menos hasta los 16, que si siempre con la esta de ir a hacer bachiller, que si luego tienes que hacer universidad o lo que tengas que hacer. Entonces, pues, no sé, Mm. yo qué sé. Es complicado. como anécdota sobre no tanto la educación, sino la cultura y cómo puede llegar a ser un lujo. Y yo tengo en mi estantería una réplica de una de las primeras ediciones de Viaje alrededor del mundo, Mm. de Julio Verne. Y bueno, tiene los grabados, los dibujos en dorado, porque en origen era oro. El libro tenía los detalles y el acabado bañado en oro. ¿Por qué? Porque
los reyes, los emperadores y sobre todo los nobles, si tenían una biblioteca, no era por una cuestión cultural, sino como una forma de demostrar su poder. Mira el conocimiento que tengo en la palma de mi mano. Y la información, bueno, siempre ha sido una forma de control de masas, y decir que tienes una gran fuente de información a tu disponibilidad también es decir que tú estás por encima de los demás. Y esa curiosidad de los libros con acabados en oro y tal, que ahora, por ejemplo, tú quieres, por ejemplo, saber sobre dioses y mitos del Antiguo Egipto, tienes una edición de bolsillo perfecta que puede costar 9,99. Si tú vives ya no en 1800, en 1900, y quieres un ensayo que hable sobre la mitología egipcia, yo creo que menos de 50 euros no te podía costar. Sí. Y más incluso. Al final un libro era un tesoro en su momento Y y más tenía ese tipo incluso, de cosas. no serían euros, obviamente, serían pesetas, pero Claro. como no sé las equivalencias, sería el equivalente a 50 euros, pero realmente el valor no sería 50 euros. Probablemente, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la población, esos 50 euros probablemente serían el equivalente a 80 o 100. Sí, de hecho, mira, hace poco estaba leyendo un libro de Keith Follen, Las Tinieblas de Alba, me parece que se llamaba, lo tengo por ahí. Y algo muy curioso que mencionaba era como un monasterio inglés, ficticio evidentemente, pero que un poco refleja la situación de la Edad Media en ese monasterio, en esa zona geográfica, era que tenía un monasterio a lo mejor 12 libros. Y esto es algo que ocurría de verdad, es decir, habían escasos libros, tenían que ir copiándolos como máquinas para tener formas de difundir el saber, porque es que no había más. O sea, era la forma de difundir la cultura y de mantenerla. Y chicos, me sabe bastante mal, tenemos bastante gente en el stream, 7 personas, pero llevamos ya hora y media. Y no sé si queréis Sí. seguir. Entonces, yo no sé si queréis hacer un receso, si queréis parar, porque yo estoy personalmente un poco agotado. Yo he intentado hacer esto de forma más ecuánime posible como medio presentador que he sido. Pero estoy un poquito cansado, estoy a 1000 temas a la vez y no sé si queréis seguir. Si queréis, un rato más tengo para poder seguir con esto y debatir aquí de la vida, pero lo que veáis, chicos. Lo que Yo, tú digas. yo pienso que, a ver, hemos tratado muchos temas más de los que estaban en Sí. un principio. Totalmente. Que bueno, que está bien, Era ¿no? Porque Ferreras el tema, o sea, y hemos Exacto. acabado hablando de los libros del siglo XVIII y de la Edad Media. Bueno, como al debe ser final, aquí. Bueno, al sí. final pecamos de historiadores, ¿no? Al final tenemos que desviarnos Por siempre. supuesto. Pero bien, no, ha estado bien. Yo pienso que ha sido un rato entretenido, por lo menos hemos visto distintas visiones. Y yo creo que, pues bueno, al final lo importante es que, yo que sé, la gente se lo haya pasado bien. Sí, yo francamente me he pasado muy bien aquí intentando hacer la gestión de esto y dar un tiempo a todo el mundo dentro de lo que yo podía. Soy primerizo como presentador, por tanto, si he errado en algún momento y he dado mal el tiempo a alguien o lo que sea, yo pido perdón. He hecho lo que he podido y francamente me pasé muy bien. Hemos tenido un buen debate crítico acerca de muchos temas distintos y creo que ha sido una tarde bastante, bueno, bastante excelente en este sentido. Y bueno, yo si queréis despediros y ya me despediré yo el último y ya, bueno, otra vez Nada, seguiremos. pues, muchas gracias por haberme invitado. Espero volver. Sí, por supuesto. Volverás, sí. Cuando quieras. Pues nada, pues eso. Y nada, pues muchas gracias a la gente que se ha pasado por aquí y gracias a Juan Antonio por venir también y hacernos y estar ahí los tres debatiendo sobre un poco de todo. Y nada, al próximo programa más y nada, eso. Ahí está, pues nada chicos, os digo a todo el mundo un placer haber podido estar aquí con el debate y he hecho lo que he podido. Y el domingo seguiremos con el podcast con, lo digo bien, Dark God, coach de Brawl Stars, dueño de equipos de 1000 juegos diferentes, está en los tops europeos en diferentes juegos. Y para tratar todo el tema de los videojuegos, esports y todo ese ámbito del mundo. Ya lo comentaré por Instagram más en detalle, con un post y con todo esto. Pero el programa sigue. Y la semana que viene, como diría Digref, se vienen cositas. Se ponen aquí contadores por todos lados. Y nada, un placer. Voy a cerrar el stream. Adiós y hasta la próxima, mis estimados cuocas o como los llame. Un placer. Adiós. Venga, hasta luego. Perfecto, esta es la grabación acabada.